Solo para repasar, vamos a avanzar con los indicadores de producción, que fue lo que usamos para cerrar la clase pasada. ¿Se acuerdan que hablamos del PBI y de lo que significaba el PBI como el valor total de la producción corriente de bienes y servicios? Y que estos bienes y servicios son bienes y servicios finales que se producen dentro del territorio nacional durante un periodo determinado. Bueno, acá habíamos hecho varias aclaraciones, esto de que eran bienes y servicios finales, que no incluían los intermedios, qué es un flujo, entonces lo medimos de un momento al otro, que se evalúan todos esos precios a valor de mercado, y habíamos hecho estas consideraciones que tenían que ver con que todo lo que es producto es ingreso, porque el valor de esa producción es lo que se utiliza para remunerar a el trabajo, el capital, la tierra y el empresario en términos de los factores productivos, que es lo que nosotros estamos familiarizados y que ustedes ya conocen desde introducción a la economía. Bueno, otro tema que me interesa que quede bien clara es esa diferencia entre el concepto de producto y el concepto de producción, en el sentido de que producto hace referencia a los bienes finales nada más y producción hace referencia a todo lo que se produce en la economía, insumos, materias primas y productos que están listos para consumir. Lo siguiente que teníamos que mirar un poco era cómo se calculaba, cuáles son los métodos para calcular el PBI. Creo que algo ustedes estuvieron viendo en la práctica. No obstante, repasemos cuáles son los tres métodos. Uno es el método del gasto, el otro es el método de la producción o valor agregado y el otro es el del ingreso de los factores. Ahora, estas son como tres miradas desde diferentes lugares a la misma cosa que es el PBI. Y usamos, según la información que tengamos, cuál es el método que vamos a usar para calcular el PBI. Cuando usamos por el gasto, lo que vemos es el valor de las ventas a la demanda de bienes finales. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el ejercicio? Creo que era este que está acá, que yo les había planteado. Entonces habíamos identificado que el bien que estaba planteado para la demanda final es el que ya está terminado. En este caso, si tenemos cauchos, cubiertas y autos, el bien que está terminado es el auto y ese que está disponible para la venta final. Entonces ahí podíamos detectar rápidamente que nos parábamos en esta columna y teníamos que el valor final de la producción de autos, que es el bien final en la economía, era de 1540. La otra, bueno, y acá esto es mirarlo, digamos, desde el lado de quienes demandan bienes en la economía, y para eso usábamos también la ecuación macroeconómica, ¿se acuerdan que la habíamos visto en clase? Que nos dice que el PBI es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más la demanda internacional neteada con lo que nosotros compramos. Entonces, para repasar, habíamos definido que el consumo es la demanda de las familias, la inversión es la demanda de las empresas, el gasto es la demanda que hace el Estado y Expo menos Impo es la demanda neteada del sector externo. Así que de esta manera podemos calcular el PBI por este método. Otro método es el de la producción o valor agregado, que lo que mira es cuál es el valor que se agrega en cada etapa de la producción. Acuérdense que acá lo que tenemos que hacer es identificar lo que es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Y de ahí, el sector primario, ¿se acuerdan que era todo lo extractivo, lo que está conectado directamente a la tierra? Entonces ahí tenemos minería, agricultura, ganadería. El sector secundario es la etapa de transformación de esas materias primas en productos elaborados, que es toda la parte de las fábricas, las empresas, etc. Y el sector terciario es donde se comercializa esa producción. El comercio y aparte están todos los servicios ahí. Entonces,
cuando nosotros logramos identificar el valor agregado de cada uno de estos tres sectores y los sumamos, tenemos el PBI. ¿Cómo calculamos el valor agregado de cualquier sector? Restando el valor final del sector menos los insumos. Y de esa manera tenemos el valor agregado de cada uno de los sectores. Si venimos acá, fíjense que nosotros podríamos decir que la producción de caucho podría ser el sector primario, la producción de cubiertas, que es donde empieza el proceso de transformación, el sector secundario, y la producción de automóviles sería el sector terciario. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el valor agregado de cada uno de estos tres sectores. Dijimos que es el valor final menos los insumos. Entonces, díganme ustedes el valor agregado de la producción de caucho que sería el sector primario. ¿Cuánto nos da? Ahí espero que ustedes me contesten. 340 menos 0, ¿cuánto es? 340. Muy bien, perfecto. Vamos entonces con el sector secundario, que sería el de cubiertas. De nuevo, valor final menos insumo. 840 menos 340, ¿cuánto me da? 500. Muy bien. Y después tenemos el último sector, que es el sector terciario, que es donde se venden los autos. Y ahí tenemos el valor final, 1540 menos 840. ¿Y eso cuánto nos da? Pueden agarrar la calculadora. 700. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, si suman los tres valores, ¿qué nos va a dar? 340 el valor, 1500. 340 el valor agregado del sector 1. 500 del segundo sector y ¿cuánto me dijeron? 700 el del tercero. Entonces, ¿cuánto nos da la suma de los tres valores agregados? 1540. Muy bien, 1540, que es lo que tenemos acá. Ven que se va cumpliendo esto que decimos nosotros. Muy bien. Así que ese es el método para calcular por el lado del valor agregado. Sumar los valores agregados de cada uno de los sectores de la economía que aportan valor. Y por último, tenemos el ingreso de los factores. El ingreso de los factores no es otra cosa que la suma de las remuneraciones de los factores productivos. Entonces, acuérdense que ahí teníamos las rentas, que es la remuneración de la tierra, los intereses, que es la remuneración del capital, el salario, que es la remuneración del trabajo, y los beneficios, que es la remuneración del empresario. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Agarren sus calculadoras, sus celulares. ¿Y dónde nos vamos a parar? Fíjense que acá tenemos salarios, una fila de salarios. Y esto que dice B larga más R más I es beneficio más renta más interés. Entonces tenemos que sumar todos los salarios de la economía y todos los beneficios, renta e interés de la economía. Así que hagamos la cuenta. 150 más 200 más 300 nos va a dar todos los salarios de la economía. ¿Cuánto nos da eso? 650. 650. Muy bien. Y creo que por acá, fíjense que preguntaba cuánto representan los salarios de la renta nacional. Entonces podemos, a ver si puedo poner acá. Vamos a ponerla para no olvidarnos. 650. Esos son los salarios. Muy bien. Bueno, y después sumamos beneficios, rentas e intereses, que nos da
190 más 300 más 400. Eso sería, 890. ¿cuánto? 890. Ah, ok, 290 entendí. 890, muy bien. Entonces ahora sumo 890 más 650, ¿y cuánto me da? 1540. Muy bien, 1540. Entonces ahí tenemos la tercera forma de calcular el Producto Bruto de un país. Ahora, fíjense que acá, este ejercicio nos pregunta, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes dejaron anotados los valores, pero pregunta, ¿no? Acá, calcular por los tres métodos ya lo hicimos. Distinguir entre producción bruta y producción agregada, fíjense, la producción bruta es el valor final de cada uno de los tres sectores. ¿Cuál sería la producción agregada? ¿Se animan a decir algo? Si es agregado, ¿qué sería? Es el valor que se le agrega en cada eslabón de la cadena productiva. Claro, y la producción agregada, ¿qué sería? ¿La suma de qué? Vieron que siempre lo agregado es la suma de varias cosas. Entonces acá, si esto es la producción bruta, esta es la producción bruta de caucho, esta es la de cubierta y esta es la de auto. ¿Cómo calculo la producción agregada? Sumando las tres producciones brutas. Sumando las tres producciones. Muy bien. ¿Y cuánto me da eso? $2720. Muy bien, Camila. Entonces, fíjense, ahí está la diferencia entre producción y producto. ¿Sí? La producción es la suma de todas las producciones. En este caso, 2.700 y pico. Sin embargo, el producto es solo el valor final de los bienes finales en este caso, o la suma de los valores agregados, o la suma de las remuneraciones de los factores productivos, que en todos esos casos dan 1.540. Entonces, ¿vieron cuál es la diferencia entre producción y producto? Ese es el primer tema que es importante y por eso esta pregunta. Que está bien, que ustedes tienen que pensar un poco, a ver, porque no tienen las definiciones. Pero con los elementos que tienen se pueden dar cuenta. Bueno, ¿anotaron el valor agregado de cada sector? Fíjense, díganme ustedes cuál es el sector con el mayor valor agregado de las cuentas que hicieron. Y la producción de auto, que Ah, tiene mayor valor agregado. exacto. Que ese nos daba como 700, ¿no? El otro daba 500 y el otro daba 340. Acá era 340, acá era 500 y acá era 700. Entonces, ¿dónde hay más valor agregado? En este ejercicio hay en el último sector, en el sector terciario, digamos, en la producción de autos. Muy bien. Y la última, ¿cuánto representan los salarios de la renta nacional? Los salarios los tenemos acá, dijimos 650. ¿Y la renta nacional qué es? ¿Qué valor tenemos que tomar ahí?
La renta era ese que decía B más R más I, o me Vieron estoy que confundiendo. de repasar acá y dijimos que producto e ingreso son la misma cosa. Bueno, la renta nacional hace referencia al ingreso nacional. Entonces, lo que tenemos que ver es el producto. Lo que nos está preguntando, igual ustedes lo tienen acá, tienen la fórmula acá. Suma de salarios dividido el PBI. Ahí está, para que lo vean se los resalto. Entonces, ¿cuál es la proporción de salarios en relación al ingreso nacional o a la renta nacional? Hacemos ese cociente, todos los salarios dividido la renta nacional, que es el PBI para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 650 dividido 1540. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da, chicos? Chicas, la mayoría son chicas acá. 0,42. ¿Y eso en porcentaje cuánto sería? 42%. Un 42%. 42%, muy bien. Ahí va. Bueno, déjenme que encuentre acá. Ahí. 42%. Muy bien. Bueno, excelente. Quedó entonces, tenemos los tres métodos para calcular el valor del PBI, el método de gasto, valor agregado y remuneración de los factores productivos, y acá en el ejercicio la aplicación de esos tres métodos y algunos conceptos más que son importantes que ustedes manejen. Muy bien, ahora, hay diferentes maneras de evaluar el PBI y esto tiene que ver con una serie de clasificaciones. Entonces, cuando el producto se mide, se evalúa, o sea, se le da valor a precios de mercado, entonces está medido con los precios de góndola, decimos nosotros, los precios que vamos y pagamos cualquiera de nosotros en el supermercado. ¿Se acuerdan que yo les había hecho la formulista que el valor era la cantidad de de carne que producimos por el precio de la carne, más la cantidad de soja por el precio de la soja, más la cantidad de remeras por el precio de las remeras, etcétera? ¿Sí? Ese es el valor del que hablábamos en la clase pasada. Entonces, cuando esos precios son los precios de góndola, nosotros decimos que el PBI está evaluado a precios de mercado. Ahora, digamos, hay otra forma de medir el PBI que es a costo de factores. Y a costo de factores uno obtiene ese valor cuando al PBI que conocemos, a precio de mercado, le descontamos la carga impositiva y le sumamos, digamos, le descontamos el efecto de los impuestos y de los subsidios. ¿Qué pasa? Los impuestos hacen que sea caro lo que compramos. Entonces, se lo tenemos que descontar. Y los subsidios hacen que sea más barato. Entonces, tenemos que sumar. Cuando hacemos eso, tenemos el PBI a costo de factores. Ahí. Otra diferencia es entre el producto bruto y el producto neto. ¿Qué sucede? Cuando, digamos, para producir los bienes y servicios que consumimos, se utilizan máquinas y herramientas. Si alguno de ustedes vio alguna vez algo de contabilidad o conoce sobre los procesos productivos, se pueden dar cuenta que esas máquinas y esas herramientas sufren un desgaste a lo largo del tiempo de uso. Entonces, eso de alguna manera hay que cuantificarlo, hay que identificarlo y se hace a través de un concepto que se llama amortización. La amortización o la depreciación refleja esa pérdida de valor
que van teniendo las máquinas y las herramientas porque después hay que reponerlas. Entonces, contablemente lo que se hace es como reservar una plata para después poder reemplazar la máquina. A eso se le llama amortización. Entonces, el Producto Bruto Interno menos las amortizaciones nos da el Producto Neto Interno. Generalmente es un 89-90% del Producto Bruto. Es decir, lo que tenemos que saber acá, básicamente, es que lo que estamos mirando es el producto, cuando miramos el Producto Neto, es el descuento de lo que implica reponer el capital de lo que estamos produciendo. Y después tenemos, que yo esto se los había contado, la diferencia entre Producto Interno y Producto Nacional. El Producto Interno, ¿se acuerdan en el que estaba adentro de las fronteras del país, independientemente de quién lo produce? ¿Se acuerdan que yo les había hecho el circulito del mundo, el triangulito de Argentina? Y les decía, bueno, lo que se produce dentro de Argentina en bienes finales es el Producto Interno. Ahora, adentro de Argentina hay empresas que son argentinas y hay empresas que tienen otra nacionalidad, entonces otro origen. Y en el resto del mundo hay empresas argentinas y empresas de otros orígenes. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el producto de los argentinos, entonces necesitamos hacer una transformación. Esa transformación no es otra cosa que decir, bueno, al PBI le voy a sumar lo que generan los argentinos fuera del país y eso nosotros lo identificamos como remuneraciones que entran al país por productos, por producciones que se realizan en otros lugares. Remuneraciones nacionales recibidas. Y le tenemos que descontar lo que generan los extranjeros, que es este RR extranjeros. ¿Sí? Ahí se lo descontamos y eso nos permite llegar al Producto Bruto Nacional. Entonces, esto no es otra cosa que ver dónde pongo, por ejemplo, una actuación de un cantante que es, bueno, acá dice Montaner, pero este es, capaz que ustedes ni lo conocen, pero bueno, no sé, de alguna banda que venga de Estados Unidos. ¿Eso es PBI o es PBN? ¿Qué me dicen? Ahí espero que ustedes me digan, ¿eh? Viene a tocar acá una banda que es extranjera. ¿Es Producto Bruto Interno o es Producto Bruto Nacional? ¿A qué cuenta va? Paco, ¿vos estás contestando en el chat? Voy a esperar que alguien me conteste, ¿eh? Ah, no tenés micrófono, ok. Bueno, lo que dice Facundo es que es Producto Bruto Nacional. Pregunta. ¿Se acuerdan que les dije que el Producto Bruto Nacional es el producto de los argentinos, adentro y afuera? Si una banda extranjera viene a tocar acá, ¿es Producto Nacional o es PBI? Es PBI. Muy bien, es PBI. La producción de Arcor en Brasil, Arcor es Argentina, la producción de Arcor en Brasil, ¿es Producto Bruto Interno o es nacional? Nacional. Muy bien. Bueno. Otra forma de clasificar
el PBI tiene que ver con el Producto Bruto Interno nominal o real. Y esto es re importante que ustedes, digo, bueno, ustedes ya tuvieron estadística, así que esto se lo saben, la diferencia entre una variable en términos nominales y una variable en términos reales. La variable en términos nominales está medida en el año en que se está midiendo la variable, ¿sí? Entonces yo tengo el PBI del 2018 a precios del 2018, el PBI del 2019 a precios del 2019, PBI 2020 a precios del 2020, todo eso es PBI nominal. Ahora, el PBI real está medido en los precios de un año base, ¿sí? Que lo define el INDEC y dice, bueno, todos los PBI se van a medir a precios del 2004. Bueno, entonces tenés PBI del 2008 a precios 2004, PBI 2018, perdón, PBI 2019 a precios de 2004 y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de medir el PBI? ¿Se les ocurre? ¿En qué situación, en qué contexto sería lo mismo? Nos daría algo diferente. Estoy esperando que ustedes me contesten, ¿eh? Supongo que tiene que ver con lo que es la depreciación de la moneda, que para que se corrija, Exactamente, ¿qué pasa? Si yo si agarro, nuestra, si no hay inflación, los dos valores nos van a dar lo mismo. Imagínense que desde el 2004 hasta ahora, cero inflación. Los precios van a ser siempre los mismos, entonces tanto el producto nominal como el producto real nos va a dar exactamente lo mismo. O sea, es matemático. Ahora, si hay inflación, ¿qué va a ser más grande? ¿El nominal o el real? El real. Si hay inflación a lo largo del tiempo, el real siempre va a estar multiplicado por los precios del año base y el nominal va a estar multiplicado por los precios de cada año. Ah, por su precio corriente, sí, es el nominal, entonces. Ahí va, el nominal. Corriente porque se actualiza. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿O están viendo la diapo? Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, lo que pasa es eso, que con inflación, el producto nominal no nos está diciendo qué es lo que realmente pasa con las cantidades producidas. Porque digo, ¿se acuerdan que nosotros vimos que uno de los objetivos es el crecimiento económico? Si el objetivo es el crecimiento, lo que queremos es que el PBI sea cada vez más grande. Ahora, ¿qué PBI vamos a mirar para saber si la economía está creciendo más? ¿Cuál es el que tenemos que mirar? O sea, si está produciendo más cantidad de bienes y servicios. el real, Es real, muy bien. Porque ese como está siempre por los mismos precios, si aumenta es porque aumentaron las cantidades. ¿Sí? Muy bien. Bueno, después el PBI total y por habitante es como re fácil. El PBI total es lo que nos da las cuentas y el PBI por habitante está dividido por la población. Y es un indicador que se usa mucho en economía internacional para comparar el poder adquisitivo, digamos, de unos países respecto a otros, ¿no? El ingreso per cápita siempre es un buen para chequear qué tan cerca o qué tan lejos estamos de determinados objetivos. Bueno, ¿qué cuestiones no entran en el cálculo del producto? Primero, todas las actividades que no están remuneradas. Vieron que hay muchos trabajos
sobre todo el trabajo reproductivo, las tareas de cuidado, que la mayoría de las veces recae sobre las mujeres, no son remunerados. Digo, no me refiero a la persona que viene a trabajar, a ayudar en la casa, sino a la madre, a la abuela de familia que se queda y hace estas tareas. Entonces, ese trabajo que no está remunerado no aparece en las cuentas nacionales y no aparece en el cálculo de producto. Bueno, obviamente cualquier operación en el que no haya un intercambio de dinero o que no haya un registro de esa operación para evitar impuestos y por supuesto las operaciones ilegales. El PBI nos dice mucho acerca de cómo se distribuye el ingreso, porque si ustedes miran el indicador que hablamos recién, es un indicador PBI, vio la cantidad de habitantes, nos dice en promedio cuánto es lo que cada habitante se lleva del PBI, pero en realidad sabemos que, sobre todo en algunas economías, hay mucha diferencia entre los máximos y los mínimos de ingresos. Entonces la distribución del ingreso no es un indicador para eso. Tampoco dice nada acerca del bienestar de la población y menos de la felicidad, que creo que ya lo hablamos en algún otro momento. No es un indicador que dé cuenta de esa cuestión. Vieron que muchas veces uno asocia o se suele asociar que cuanto más poder adquisitivo tiene una persona y en consecuencia un país, mejor está todo el mundo, ¿no? Bueno, eso en la práctica no es tan así. Hay un montón de otros elementos que definen el bienestar o la felicidad de la población y no solamente la cuestión material vinculada al ingreso nacional. Bueno, sobre los costos ambientales tampoco da cuenta. ¿Y esto a qué viene? A que que si tuviéramos que asumir los costos ambientales de la producción, probablemente los bienes que compramos deberían ser más caros. Deberían ser más caros porque deberían incorporar algo así como si existiera una máquina que anulara la contaminación que genera, ¿sí? Entonces, bueno, esa máquina, imagínense, si fuera una empresa que tira desechos tóxicos al río, bueno, alguna planta que transforme esos desechos y que no contamine el río, por ejemplo, ¿sí? O alguna máquina que transformara ese dióxido de carbono, o cuando estamos hablando de producciones que queman combustibles, o compensar, mitigar de alguna manera esa emisión de dióxidos de carbono y entonces, bueno, nada, eso saldría un dinero que hoy no se está gastando en eso y que no forma parte de los costos de la empresa y con lo cual no forma parte de los precios que pagamos nosotros y con lo cual no aparece transparentado de alguna manera en el cálculo del producto. Muy bien. Acá está la explicación de cómo llegamos del producto al ingreso. Fíjense que cuando nosotros, y es como recorrido de lo que estuvimos haciendo, cuando al Producto Bruto Interno le descontamos las remuneraciones, ¿se acuerdan el balance entre lo que ganan los argentinos afuera y lo que ganan los extranjeros adentro? El neteo ese nos queda el Producto Nacional. Cuando al Producto Nacional le descontamos el costo de reponer el capital, nos queda el Producto Neto. Cuando al Producto Neto le descontamos los impuestos y los subsidios, nos queda el Producto Neto a costo de factores. Eso es la renta nacional. Cuando a la renta nacional le descontamos lo que se quedan las empresas y los aportes de seguridad social, queda el ingreso, lo que se llama ingreso personal. Y cuando el ingreso personal le descontamos los impuestos y le sumamos las transferencias, queda el ingreso personal disponible, que es clave. El ingreso personal disponible es un concepto clave, por eso lo vamos a usar mucho en la unidad número 2, cuando veamos
los modelos que tenemos que desarrollar ahí. Pero bueno, esta es la secuencia de cómo llegar de ese valor de PBI a lo que llamamos ingreso personal disponible. Lo que me interesa acá es que ustedes sobre todo se queden con esta idea de que una vez que se llega al ingreso personal, que sería el ingreso de las familias, uno tiene que descontar, ¿no?, lo que paga por impuestos y tiene que sumar si recibe alguna transferencia, si es beneficiario de algún plan social, una beca. Entonces lo que queda es el ingreso personal que uno destina a consumo, que eso va a ser clave cuando entremos en la función de consumo en la próxima unidad. Bueno, voy a desconectar porque se nos está acabando el tiempo, voy a descargar la clase y les aviso cuando estamos para volver a conectarnos. 5 minutos, calculo yo. Si quieren aparte o algo, nos vemos en un ratito. Yo les aviso por el grupo.